Part 1. La noche en Barcelona estaba envuelta en un manto de luces doradas y susurros distantes de la fiesta callejera que apenas se desvanecía. Laura entró en su apartamento con pasos cansados, el eco de sus tacones golpeando suavemente el suelo de madera. Pero la calma que esperaba encontrar se rompió al instante. Frente a la puerta del salón vio a Mario, su compañero, y a una mujer que no conocía, fundidos en un beso abrupto, cargado de urgencia y tensión. El mundo de Laura pareció detenerse. No hubo gritos, no hubo palabras, solo el silencio pesado que siguió al contacto de sus labios. El corazón le latía con fuerza, un tambor en el pecho que ella apenas podía controlar. Quiso gritar, preguntar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Observó la escena con ojos que se negaban a creer lo que veía. Y justo cuando pensó que nada podía empeorar, un timbrazo seco cortó la atmósfera. Alguien llamaba a la puerta. Mario se apartó rápidamente. La mujer desapareció entre sombras del pasillo y Laura, todavía paralizada, se dirigió a abrir. Del otro lado estaba Enrique, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su presencia inesperada llenó la habitación con una electricidad invisible, una amenaza velada. ¿Crees que todo está bajo control?, preguntó en voz baja, sus palabras cargadas de un significado oculto. Laura sintió cómo el peso de la noche se multiplicaba, como si un nuevo capítulo, más oscuro y complicado, estuviera a punto de comenzar. En ese instante supo que nada volvería a ser igual. Part 2. El sol comenzaba a filtrarse por las persianas del apartamento de Laura. Pero dentro, el ambiente seguía cargado de una tensión que no desaparecía con la luz del día. Mario y Laura se sentaron en silencio en la cocina, el café frío entre ellos, mientras sus miradas evitaban encontrarse. El beso que Laura había presenciado la noche anterior no era solo una traición, era una grieta que había abierto un abismo entre ellos. Laura rompió el silencio con una voz temblorosa, pero firme. ¿Por qué? Mario desvió la mirada, incapaz de responder con palabras, y en cambio sus dedos buscaron los de ella sobre la mesa. Un roce simple, pero lleno de preguntas sin resolver. Laura sintió una mezcla de dolor y confusión, pero también una chispa de algo que no esperaba. La necesidad de entender. En ese instante, el teléfono vibró con un mensaje. Era de Elena, la mujer del beso. No creas que esto se queda aquí, decía el texto, frío y calculador. Laura sintió un escalofrío. Elena no solo era una desconocida, parecía dispuesta a jugar un juego peligroso. Mientras Mario intentaba explicarse, la puerta volvió a sonar. Esta vez era Carlos, el hermano de Laura, con su habitual sonrisa franca, pero en sus ojos
había una sombra de preocupación. Laura, tenemos que hablar, dijo sin rodeos. No es solo lo que viste anoche. Hay cosas que debes saber, cosas que pueden cambiarlo todo. Laura comprendió que el pasado no era solo un recuerdo lejano. Estaba vivo, acechándola, y con cada palabra el nudo en su pecho se hacía más apretado. La calma se había esfumado y una tormenta se acercaba, imparable. Part 3. La tarde caía sobre el barrio antiguo de Sevilla, y en una pequeña cafetería con aroma a jazmín y café recién molido, Laura y Carlos buscaban refugio para hablar en privado. Las palabras de Carlos aún resonaban en el aire, pesadas como una losa invisible. No es solo una pelea entre tú y Mario, comenzó con voz baja. Esto tiene raíces más profundas, cosas que nadie quiere que salgan a la luz. Mientras hablaban, Laura sintió la inquietud crecer dentro de ella, como un fuego que se aviva con cada secreto revelado. Carlos mencionó un nombre que la dejó congelada. Isabel, la mujer con la que su padre tuvo un pasado que él nunca quiso contar. Y ahí estaba el verdadero nudo de todo. Traiciones, no solo de ahora, sino de generaciones atrás. Laura intentaba asimilar todo cuando, de repente, su móvil vibró. Era un mensaje inesperado de Mario. Necesito verte. No puedo seguir huyendo. Sin pensarlo, aceptó. En la oscuridad del parque cercano, bajo la luz tenue de una farola, se encontraron. La tensión explotó en un breve, inesperado beso. No hubo palabras, solo el deseo de encontrar algo familiar en medio del caos. Pero mientras sus labios se separaban, una sombra apareció a lo lejos. Elena, observando en silencio, su mirada llena de una mezcla de ira y triunfo. Laura supo en ese instante que el juego apenas comenzaba y que lo que creía entender era solo la punta de un iceberg que podría hundirlo todo. Part 4. Laura no podía dejar de pensar en la mirada de Elena, esa mezcla de rabia contenida y satisfacción silenciosa que le había helado la sangre. Caminó de regreso a casa bajo la lluvia ligera que empezaba a caer. Cada gota parecía un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Al llegar, encontró a su madre preparando la cena en la cocina, con una expresión cansada que parecía esconder mil historias no contadas. Durante la cena, Laura trató de mantener la conversación ligera, pero el silencio entre ellas pesaba más que cualquier palabra. Finalmente, su madre soltó una frase que la hizo detenerse. Hay cosas del pasado que no deben revivirse, hija. A veces el olvido es la única protección que tenemos. Laura sintió un escalofrío. Ese comentario parecía tener más significado del que su madre estaba dispuesta a admitir. Al día siguiente, Laura se reunió con Carlos en la plaza central. Mientras caminaban entre la gente, Carlos reveló que había encontrado documentos que podrían cambiarlo todo. Cartas antiguas, fotografías escondidas, evidencias de secretos familiares que implicaban
no solo a Isabel, sino también a personas en las que confiaban ciegamente. Esto puede destruirnos o liberarnos, dijo él, mirando a Laura con una mezcla de esperanza y miedo. Sin embargo, justo cuando pensaban en seguir adelante, un desconocido les interceptó. Sin presentarse, les advirtió que dejaran de investigar si querían evitar problemas. El tono no era amenazante, pero sí claro y definitivo. Laura y Carlos se miraron, conscientes de que cada paso que daban los acercaba a un abismo y que la verdad podía ser mucho más peligrosa de lo que imaginaban. El misterio crecía y con él la tensión entre ellos cada vez más palpable. Part 5. El ambiente entre Laura y Carlos se volvió cada vez más tenso. La plaza, antes un refugio lleno de risas y vida, ahora parecía un escenario de susurros y miradas furtivas. Carlos comenzó a evitar sus encuentros habituales, dejando mensajes crípticos y respuestas evasivas. Laura, con el corazón encogido, sentía como la distancia entre ellos crecía, mientras la incertidumbre y el miedo tomaban protagonismo en su relación. Una tarde, Laura decidió confrontarlo en un pequeño café al borde del río, un lugar donde solían soñar juntos. Allí, Carlos admitió que había hablado con alguien del pasado de Isabel, alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Su voz temblaba mientras explicaba que las piezas del rompecabezas se habían vuelto demasiado peligrosas para tocarlas. Laura, herida y frustrada, respondió con un simple beso, un instante fugaz que escondía toda la complejidad de su relación, el deseo de mantener lo que tenían a pesar de las tormentas externas. Pero justo cuando pensaban que podían resistir, un mensaje anónimo llegó al móvil de Laura. Un solo texto: no estás sola, pero no sigas. Esa advertencia encendió una alarma interna. La realidad que intentaban ignorar ahora golpeaba con fuerza implacable. A partir de ese momento, cada llamada, cada sombra, cada mirada se volvió sospechosa. Laura se dio cuenta de que el pasado no solo se escondía en documentos y secretos familiares, sino en personas capaces de controlar su destino desde las sombras. Y mientras el peligro se acercaba, la relación entre Laura y Carlos pendía de un hilo, enredada entre la verdad, la traición y un amor que ya no podía ser simple ni seguro. La lucha apenas comenzaba y nadie sabía a qué precio. Part 6. La noche había caído sobre Sevilla con un silencio pesado que parecía absorber hasta el último suspiro. Laura caminaba sola por la orilla del Guadalquivir. Los ecos de sus pasos resonaban contra los muros antiguos, mientras su mente giraba sin descanso. Carlos no había respondido a sus mensajes en horas, y la sombra de la duda la envolvía como una manta helada. Habían llegado demasiado lejos, pero nada podía prepararla para lo que estaba a punto de descubrir. Al girar
una esquina, se encontró frente a una pequeña librería iluminada por una tenue luz amarilla. Sin saber por qué, entró. Allí, entre montones de libros olvidados, estaba Carlos, leyendo una carta que sostenía con manos temblorosas. Al verla, levantó la vista y sin palabras, simplemente acercó su rostro al de ella. Un beso breve selló todo lo no dicho. Un instante cargado de todo lo que no pudieron expresar con palabras. Entonces, Carlos rompió el silencio con una confesión inesperada. Nunca fue solo Isabel. Esto nos supera a todos, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre fuiste mi verdad. Laura sintió como un peso se desprendía de sus hombros y a la vez una nueva tormenta comenzaba a formarse en su interior. Mientras salían juntos, el cielo comenzó a clarear con los primeros rayos del alba. La ciudad despertaba, indiferente a sus secretos. En ese instante, Laura comprendió que algunas historias no terminan con respuestas claras, sino con la belleza cruda de lo incierto, que amar, incluso en la tormenta, era un acto de valentía y entrega. Y aunque el futuro se mostraba oscuro e impredecible, ambos sabían que habían cambiado para siempre, unidos no por certezas, sino por la fuerza de lo vivido. La última imagen fue esa, dos siluetas desapareciendo en la bruma, dejando atrás un misterio que el tiempo jamás podría resolver del todo.